Perfecto. Bueno, entonces esta misma paciente concurre con nosotros a los 4 meses de vida, venía haciendo los controles. Piensen que los controles son muy frecuentes en un primer momento, dado que cada aumento de peso que el paciente tenga se tiene que correlacionar con un reajuste eventual de los aportes proteicos y de la fórmula y una reinstrucción constante de la familia, ¿no? Entonces el paciente viene, tiene un laboratorio con un estado ácido-base normal, con 20 de Vicar, con un láctico también normal, un amonio normal, carnitina total y libre normal, que como ustedes bien saben, continúan la suplementación con carnitina. Los aminoácidos que tenemos aquí, que ahora vamos a hacer una pequeña referencia respecto a ellos, y posterior a eso vamos a ver la curva de crecimiento, ¿sí? Cuando uno pide aminoácidos en sangre y no en plasma, normalmente el perfil de aminoácidos que recibe es el que estamos viendo aquí, ¿sí? Como les decía previamente, la glicina va a permanecer alta y no nos va a decir absolutamente nada. Valoraremos, obviamente, en principio, los aminoácidos de los cuales uno hace la restricción primaria, que son, obviamente, metionina. Trionina no la tenemos en la corrida de aminoácidos normales, pero tenemos metionina, isoleucina y valina. Y a su vez podemos valorar otros aminoácidos esenciales que provienen de la dieta, como por ejemplo la fenilalanina, que también nos hablará de qué aporte proteico o de qué tolerancia proteica o de qué necesidad de aumentos de las proteínas por kilo tiene el paciente. Entonces, si nos detenemos en estos pocos aminoácidos, mismo eventualmente tirosina, ¿no? Si nos detenemos entonces en un momento, vemos que la glicina estaba elevada, como bien dijimos, que la valina está normal, tirando a su valor más bajo de referencia, lo mismo leucina e isoleucina. Una cosa a tener siempre en cuenta con esta determinación es que como corren juntas, normalmente tener valores muy cercanos al punto inferior de corte, como lo mismo pueden ver a posterior cuando tengan una sesión de jarabe de arce, veremos que valores muy altos o valores muy bajos no nos permiten realmente saber cuál de los dos o qué equilibrio hay entre leucina e isoleucina. ¿Sí? Así que siempre es para mirar con mayor atención. Vemos la metionina, que también está en la misma situación, y cuando vemos la fenilalanina también está cerca de sus valores de corte. El resto de los aminoácidos, tanto arginina como citrulina, como prolina, como alanina, son de metabolismo interno y poco tienen que ver en un principio con los aportes que uno consume normalmente, ¿sí? Entonces estamos en un paciente que tiene sus valores en el límite de la referencia sin necesariamente estar en una deficiencia, ¿sí? El peso, como lo ven ahí, era de 6,5 kilos y una talla de 60 centímetros, que cuando extrapolamos a las curvas de crecimiento, vemos que la paciente, desde el peso y desde la talla, se encuentra dentro de percentilos, en percentilo 50 de peso, en percentilo 10-15, estas son las tablas de la OMS de talla, ¿sí? Entonces, en base a los datos obtenidos por la consulta, ¿cuál de las siguientes conductas considera usted oportuna tomar? ¿Sí? Entonces, internación, aumento de las proteínas por kilo y control de laboratorio en 48 horas. Mantener aportes sin modificar, dado que el paciente no presenta deficiencias y presenta buen crecimiento. Ajustar aportes a peso para evitar una deficiencia futura, o aguardar a la deficiencia para ajustar los aportes, ¿sí? Esto es una situación que normalmente uno, más allá de que algunas preguntas, o perdón, alguna de las respuestas pueda parecer quizás más burda, ¿sí? La realidad es que son situaciones que uno siempre se está preguntando a la hora de evaluar un paciente. Al paciente lo tengo que internar, tiene requerimiento de ser internado, hacer un tratamiento de emergencia, ¿puedo manejarlo en forma ambulatoria? Perfecto. Bueno, perfecto. La respuesta correcta es la C. Claramente uno siempre tiene que adelantarse a la deficiencia. Todos sabemos que hay distintos estadios de deficiencia. Uno es desde la deficiencia teórica, cuando uno sabe que la dieta va a poner en deficiencia en algún momento al paciente. La otra es la deficiencia bioquímica.
la otra es la deficiencia clínica, ¿sí? Nadie está esperando encontrar al paciente en una situación de lesiones en la piel que puedan ser secundarias a la ausencia de una dieta correcta en ramificados, ¿no? Tratamos siempre de evitar todo esto. Como el paciente venía creciendo perfectamente, es que a posterior vamos a evitar, y dado que el paciente creció de peso, el aporte proteico impresionaría estar un poco más desfasado, vamos a ajustar los aportes a peso para evitar la deficiencia futura. Bien. Entonces, bueno, Gonza ya me pasa al paciente y aunque no haya cambios, igualmente es un paciente que requiere de una evaluación nutricional, es siempre una oportunidad de poder entender dónde estamos parados, o sea, de saber qué recibió y a partir de la ingesta entender y correlacionar con el laboratorio. Entonces yo tengo que analizar ese registro alimentario, ¿sí? Que tengo que saber qué comió antes de hacerse ese laboratorio para poder entender dónde estoy parada y empezar a también ir como conociendo esa tolerancia de ese paciente. Entonces, y otra cosa que tengo que hacer en la evaluación nutricional es evaluar el cumplimiento, detectar las dificultades que pueda llegar a tener la mamá, si está reconstituyendo bien la fórmula, si está tomando todo lo indicado, si está salteando alguna toma, y desde ya obviamente correlacionar con el crecimiento y con los parámetros bioquímicos. Entonces, ya Gonza me manda el paciente para poder ajustar el tratamiento y yo ya sabía, cuando vino el mes anterior, le habíamos indicado 2 gramos de proteína total por kilo, 1,505 con 125 calorías kilo. Cuando viene con este peso, el aporte que estaba recibiendo obviamente me queda desfasado, si bien está dentro de los requerimientos, ¿sí? O sea, no es que está deficiente ni el paciente ni el aporte que le estoy dando está por debajo de las necesidades nutricionales. No sé si ven que le queda 1,7, o sea que estaría en rango, recibe 1 con casi 3, está en rango de proteína intacta, pero si yo lo dejo con este aporte, obviamente no vamos a estar induciendo esa posible deficiencia, ¿sí? Con lo cual, se reajustan los aportes y volvemos de nuevo a darle el mismo aporte que le habíamos indicado el mes previo, ¿sí? De 2 gramos kilo, 1,5 de proteína intacta, 0,5 de fórmula de sustituto proteico, ¿sí? Le tengo que aumentar un puchito de todo, ¿sí? Un puchito de volumen de agua también, ¿sí? Porque obviamente uno también tiene que ir readecuando también el volumen. Y algo importante que generalmente pasa en esta etapa, 4 meses, es que empiezan a estar medio remolones ya con la toma de las 4, 3 de la mañana, y eso ya hay que empezar a detectarlo. A veces les cuesta mucho tomarla más los pacientes que no tienen sonda, o sea que eso es algo para tenerlo en cuenta y tener el tip de advertencia de pensar empezar a redistribuir por ahí en 7 tomas y hacer unas modificaciones en cuanto a los horarios. Entonces, en esta etapa, después de 4 meses ya de tratamiento, la mamá está tranquila, viene haciendo bien las cosas, es un buen momento para empezar, y aparte muchas veces lo plantean las mamás, o sea, ya empiezan a ponerse ansiosas, qué va a comer después, cómo va a hacer la dieta, y es una buena oportunidad de empezar a hacer la instrucción, darle el ABC de cuáles son los alimentos que tienen muchas proteínas, los tipos de proteínas, cómo nos vamos a manejar, cuáles van a ser los alimentos permitidos, no permitidos, y hacer mucho, mucho hincapié en esto de evitar los ayunos, el salteo de tomas, y obviamente desde ya todo lo que es las pautas que le dio el médico de las intercurrencias y los ayunos por algún tipo de enfermedad o intolerancia, y tenerlo siempre, siempre refrescándolo, ¿sí? Así que bueno, te devuelvo la paciente, Gonza.
Perfecto. Bien, es importante, ¿no?, que tengamos en cuenta esto de lo que son los valores de laboratorio y la clínica y la indicación, sí, proteica. Como bien mostró Silvana, el aporte proteico podría haber sido hasta mayor o mismo menor, eventualmente, y que no tendría por qué estar fuera de las guías en esa situación. Lo que acá importa es la deficiencia bioquímica o la posible deficiencia bioquímica que el paciente tiene. Esto es lo que nosotros nos referimos con ajustar al paciente, ¿sí? Ajustar al laboratorio del paciente, a la clínica del paciente, y no solamente quedarse con el valor puro, ¿sí?, desde la indicación ya sea de la guía de Ross o la última guía de propiónica o lo que sea, ¿sí? Esto hace que haya pacientes que a veces se salgan de las guías en los cuales uno pueda ver que tengan o mayor tolerancia que la esperada o menor tolerancia de la que uno realmente espera, ¿sí? Entonces, la paciente concurre a los 8 meses, se salteó 4 meses, parece que no la hemos asustado lo suficiente a la madre para que concurriese antes, o quizás tuvo la pandemia, quizás fue este año y la pandemia le impidió venir. La situación es que la paciente llegó con nosotros luego de 4 meses, casi sin estar haciendo demasiados controles, quizás alguno en la salita, pero no pudo venir con nosotros a hacer el control. Entonces vemos que el laboratorio de vuelta está normal, la carnitina total y libre está normal, y vamos a mirar de vuelta los aminoácidos. Una sutileza, la urea está un poco baja, quizás esté recibiendo menos proteína de la que uno esperaría para la edad de la paciente, pero es una sutileza, no es lo primordial que uno mira. Vamos directamente a los aminoácidos, ¿no? Nuevamente la lisina elevada, sin explicación, sin ninguna manifestación clínica respecto a esto. La valina, la leucina e isoleucina claramente deficientes, la metionina también, la fenilalanina también. Entonces estamos en una situación que cuando vemos también las curvas de crecimiento, vemos que empezó desde, ahí primero tengo la longitud, tengo una caída en los percentilos de talla, con una leve caída de los percentilos de peso. Entonces estamos viendo un paciente que eventualmente tiene algún tipo de detención en su crecimiento. Recuerden que son chicos que tienen, obviamente, ¿no?, restricción proteica, y obviamente secundario a ello cualquier desfasaje o falta de control impactará directamente en todo su desarrollo. Entonces estamos viendo un paciente que tiene un laboratorio de deficiencia con una clínica eventualmente de deficiencia, pero con un laboratorio desde la parte bioquímica pura normal. Quizás ahí tenemos como detalle para eventualmente no internar. La pregunta 5, que ahora se las voy a pasar a leer, no intenta plantear la duda diagnóstica de la internación o no. El paciente está clínicamente estable, solamente ante una situación en la que uno desconfiase de la familia. Pensemos el mejor de los escenarios, que la madre no pudo concurrir por la situación de la pandemia, uno no tendría por qué estar internando al paciente, ¿sí? Sumado a que desde la clínica, más allá de la detención del crecimiento, no tenía otras manifestaciones clínicas de deficiencia. Entonces, ahora sí, si quieren poner la placa, con los datos obtenidos para la consulta, ¿cuál de las siguientes conductas considera usted oportuno tomar, ¿no? Entonces sería, la primera opción, ajuste a peso de aportes proteicos con modificación de la proporción de la fórmula libre. Ajuste de aportes proteicos a peso sin modificación de la proporción de fórmula libre. Aumento de calorías, ajuste de calorías a peso, ¿sí? Quizás como una ayuda, o básicamente un poco iniciando la explicación, ¿no? No quiero que se demoren en la respuesta, pero básicamente uno tiene que tener en cuenta que la fórmula que le está dando al paciente está libre de estos aminoácidos que estamos viendo deficientes, con lo cual eventualmente uno querría, ¿no?, asegurar una mejor o un aumento eventual de los aportes proteicos, ¿sí?, con una modificación de esta fórmula libre para eventualmente primar los aportes. Perfecto, la opción A es la correcta, y la explicación viene de la mano de esto, ¿sí?, de que uno querría aumentar un poco más la proporción
de la fórmula de proteína intacta, que es la que tiene estos aminoácidos, para evitar mayor catabolismo proteico y fomentar una mejoría, ¿sí?, en la curva de crecimiento. Desde ya que obviamente siempre se ajustan las calorías y obviamente las calorías se ajustan obviamente a peso, ¿sí? Bien. Bien.